Bien, jóvenes. Entonces, ya teniendo conocimiento cuáles son los elementos que intervienen en una tabla de distribución para datos no agrupados, vamos ahora entonces a resolver un problema con todos los datos correspondientes que hemos hecho. En el reconocimiento de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ¿correcto? Bien, en este caso vamos a analizar el problema. Dice, las notas obtenidas en un examen de matemática en tercero y secundaria han sido las siguientes. Entonces, ¿qué sucede? Tengo las notas de un grupo de estudiantes. Aquí está. En este cuadro de doble entrada estoy entonces dando de conocimiento, estas son sus notas. Ahora, con las notas dice el problema. Elabora una tabla de distribución de frecuencia y responde las siguientes preguntas. Pregunta A. ¿Cuántos alumnos aprobaron el examen? Pregunta B. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron una nota desaprobatoria? Pregunta C. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron la máxima nota? Pregunta D. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron una nota menos de 15? Pregunta E. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron una nota mayor de 14? Entonces, a través de este dato que me dan de las notas, yo debo contestar estas preguntas. Pero para hacer entonces la solución y el valor de cada pregunta, entonces yo debo elaborar un cuadro, una tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados. Y entonces eso me va a servir para poder contestar estas interrogantes. Entonces, a continuación, ya tenemos elaborado el cuadro de distribución de frecuencia. Muy bien, en esta primera columna vertical van las notas. Las notas vienen a ser el intervalo que plantea el problema. En este caso, las notas están determinadas por 50 valores. ¿Y cómo sé? Si hay 5 por 10, sería 50 valores. Ya, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, voy a ordenar las notas. Las notas no se ponen, puedo poner acá 8, 10, 20, no. Hay un orden en las notas. Correcto. Entonces, vamos al orden. De la nota mínima hasta la nota máxima. Muy bien, vamos chicos, a ver. Nota mínima a 0,8. Después, ¿qué sigue? 0,9. Después, 10. Sigue 11. Sigue 12. Sigue 15. Sigue 18. Y finalmente la máxima nota que representa 20. Entonces, esas son las notas que han obtenido los estudiantes. Ahora, no hay otra nota. No hay una nota vigesimal que sea 19, que sea 17. No hay. Entonces, este es el orden que ustedes deben considerar. Verticalmente la posición que toma esos valores vigesimales. Bien, ahora, ¿qué viene a continuación? La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que va a aparecer ¿quién? El valor de ¿quién? De la nota. Si ustedes observan aquí, entonces tenemos 50 notas. Entonces, el rol de la frecuencia absoluta es saber cuántas veces se repite cada una de las notas. Ahí está. Para eso, veamos. ¿Cuántas veces se repite el 8? A ver. 1, 2, ¿qué más? 3, 4, 5, 6, 7. A ver, ¿hay otra nota? No hay, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la nota 8 se repite ¿cuánto? 7 veces. Ya está representado. Entonces, para eso, ahora veamos cuántos tiene 9. A ver, 9, 1, ¿qué más? 2, ¿dónde más? ¿Dónde más tenemos? Aquí está. Entonces, ¿qué significa? 3 estudiantes obtuvieron 9 de nota.
Con respecto a la nota 10, si consideramos, a ver, 10, 1, 2, 3, a ver, 3, ¿dónde más? Ajá, 4, 5, 6, 6, ¿hay otra nota? No hay. Entonces, 6 estudiantes tienen nota 10. Con respecto a la nota 11, a ver, 11. A ver, verticalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que 7 estudiantes obtuvieron nota 11. 7 estudiantes. Nota 12. En la nota 12, veamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Hay otro más, a ver, 4. Aquí, 5. Entonces, 5 estudiantes obtuvieron nota 12. Representamos. Nota 15. Nota 15, a ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ¿qué más? Ahí debe haber uno más. 9. Ya, entonces son 10. Ah, aquí está. Entonces, 10 estudiantes obtuvieron nota 15. Bien, ya está quedando menos los valores cada vez que tachamos, entonces queda menos los datos para poder analizar. 18, muy bien, 18, aquí está. A ver, 1, 2, ¿dónde más? Bien, entonces nos habíamos quedado en identificar cuántos estudiantes tienen nota 18. Nota 18, entonces vendrían a ser 2 estudiantes. En ese caso sería, a ver, 3 estudiantes tienen 18. Y finalmente la nota 20 está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estudiantes tienen nota 20. Correcto. Bien, entonces cuando ya hemos identificado las cantidades de veces las notas, ese es el rol que cumple la frecuencia absoluta. Por lo tanto, sumado todo esto, el resultado es 50 y eso comprueba entonces que los datos están correctamente. Debe coincidir la frecuencia absoluta con el número de datos de la encuesta correspondiente. Bien, entonces este es el total de datos. Eso es muy importante. Este valor de 50 es la cantidad de datos que están interviniendo en esta encuesta del cuadro estadístico. Bien, vamos ahora al rol de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa está compuesta por 3 partes. La representación de la fracción, la parte decimal de esa fracción y el porcentaje correspondiente. Cuando ustedes estaban en segundo de secundaria, sabían ustedes que una fracción se puede convertir en decimal y ese decimal también se puede representar como porcentaje. Entonces, existe la relación de equivalencia en la frecuencia relativa con respecto a esos datos. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo sale la frecuencia relativa de uno de los datos? Ah, fácil. Cada frecuencia absoluta se va a dividir entre el número total de datos que tiene la encuesta. Significa que aquí 7 se divide entre ¿quién? Entre 50 y todos los datos de la frecuencia absoluta se van a dividir entre 50. 7 entre 50. 5 entre 50. 10 entre 50. 3 entre 50 y 9 entre 50. Esa es la fracción. Ahora, con calculadora, para la parte decimal, entonces 7 entre 50 equivale a 0,14. 3 entre 50 equivale a 0,6. 0,6. 6 entre 50 equivale a 0,12 como decimal. 7 entre 50 equivale a 0,14. 0,14. 5 entre 50 equivale a 0,10. Ya, 10 entre 50 representa 0,20. 3 entre 50, ya lo tenemos, se repite, 0,06. Y 9 entre 50 vendría a ser entonces 0,18. Ahí está. Entonces,
Si yo sumo el decimal, exactamente me debe dar 1,00. 1 exactamente. Entonces, si me da 1, entonces para el porcentaje debe darme ¿cuánto? 100%, el dato exacto. Bien, vamos al porcentaje. 0,14 es 14%, 0,06, 6%, 12%, 14%, 10%, 20%, 6% nuevamente y 18%. Y sumado me debe dar el total de ¿cuánto? Del 100%. Ese es el rol que cumple la frecuencia relativa, fracción, decimal y la representación del porcentaje. Y finalmente, para saber los datos exactos acumulados, entonces el otro elemento de la frecuencia de tabla con respecto a los datos no agrupados es la frecuencia absoluta acumulada. Ya, la acumulada viene la suma vertical de cada una de las frecuencias absolutas. Si empezamos con 7, ya está 7. Entonces para hallar el otro valor vendría a ser 7 más 3. Entonces sería 10. 10 sumo 6, representa 16. 16 sumo con más 7, representa 23. 23 lo sumo con 5, representa 28. 28 sumo con 10, representa 38. 38 sumo con 3, represento 41. Y finalmente 41 le sumo 9 y represento ¿quién? 50. Ese es el rol de la frecuencia absoluta acumulada. Va sumando, aquí, va sumando a cada una de las frecuencias. Ahí está, es el rol. Va sumando en cada uno para determinar que el valor exacto representa 50. ¿Ya ven, chicos? Entonces, este es el cuadro estadístico de la tabla de distribución que ustedes tienen que saber completar. Es importante que utilicen la calculadora para saber el decimal, y con el decimal ya pueden saber cuánto representa el porcentaje exacto. Ahora, con este cuadro analizado, entonces vamos a resolver las preguntas. Muy bien. Pregunta: ¿cuántos alumnos aprobaron el examen? Ya. Ustedes saben que una nota vigesimal para aprobar hay que sacar 11. Entonces, veamos 11. Aquí ubicamos 11. 11, 12, 15, 18 y 20 son los alumnos que han aprobado el examen. Pero estas son las notas, hablamos de alumnos. Entonces, 7, 5, 10, 3 y 9 son los alumnos que han aprobado el examen. Sumamos 7, 12, 22, 25, 34. Significa que 34 estudiantes aprobaron el examen con nota 11 hasta 20. Pregunta: ¿qué porcentaje de alumnos obtuvieron una nota desaprobatoria? La nota desaprobatoria es de 8 hasta 10, de acuerdo a los datos, pero me habla de porcentaje. Entonces, si hablamos de porcentaje, nota desaprobatoria, aquí está el porcentaje. No es 12, sino la sumatoria de 8, 9 y 10, lo que salieron desaprobados. Entonces, 14 más 6 es 20, 20 más 12, 32. Significa entonces que el 32% de los estudiantes tuvieron una nota desaprobatoria. Tercera pregunta: ¿qué porcentaje de alumnos obtuvieron la máxima nota? ¿Quién es la máxima nota? La máxima nota es 20. Entonces aquí, de acuerdo a nuestro cuadro porcentaje, el 18% de los estudiantes obtuvieron la nota máxima. 18%. Bien, siguiente pregunta: ¿qué porcentaje de alumnos obtuvieron una nota menos de 15? Muy bien, me habla menos de 15. Entonces, menos de 15, entonces han sacado de 12 hasta 8. Entonces, estas son las notas menores de 15. No habla de 15, menos de 15. Entonces, no me habla de porcentaje. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron una nota menos de 15? Entonces, vamos aquí. Menos de 15. 10, 14, 12, 6 y 14. A ver, 14, 20, 32, 42, 46, 50. Bien, jóvenes, ahora en esta oportunidad vamos a aprender cómo elaborar
una tabla de distribución de frecuencia, pero para datos agrupados. Tiene casi el mismo procedimiento de lo anterior, pero la idea está aquí, en el intervalo de clase. En este caso, dependiendo los datos, la característica del problema, tenemos que saber interpretar. Entonces, lo primero que debemos saber es cómo vamos a interpretar, vamos a ubicar el intervalo de clase. En esta oportunidad, el problema dice: la siguiente tabla de datos recopila las edades de los habitantes de una comunidad. Entonces, de acuerdo aquí a nuestro cuadro de doble entrada, observemos que tenemos edades ¿de quién? De 50 comuneros. Claro que las edades van a variar. Entonces, miren, hay chicos que tienen 10 años, hay personas adultas que tienen 52, 45, etc. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, interpretar el intervalo de clase con respecto a las edades. ¿Por qué? Porque el problema me dice frecuencia para datos agrupados. A ver, yo no voy a escribir verticalmente todo, porque tengo de 10 hasta el 52, no lo puedo hacer. Entonces, en este caso, el dato para agrupados va a tener entonces una parte del intervalo, y eso lo vamos a conocer a través de las siguientes fórmulas. Bien, a ver chicos, lo primero que debemos saber es cuánto es la representación del rango. Entonces, el rango, de acuerdo a lo que ya les he explicado, está representado por el dato mayor menos el dato menor. Muy bien, a ver, ¿quién es el dato mayor? Aquí está. La edad máxima es de 52 años y se le va a restar con la edad mínima, que es el dato menor. La edad mínima, ¿cuánto es? Aquí está la edad mínima en el cuadro, representa 10. Por lo tanto, 52 menos 10, ¿cuánto es? 42. Entonces 42 representa el dato del rango. Ya está el rango. Siguiente, el número de intervalos. El número de intervalos es la cantidad total. ¿Cuánto es la cantidad total? De acuerdo al dato, 50 comuneros. Entonces, n representa el número de datos totales. Y para hallar el número de intervalos, ¿qué es número de intervalos? ¿Cuántos de ellos vamos a escribir? ¿Cuántos intervalos? Puede ser 4, 5 y 6. No. De acuerdo a una fórmula, tenemos que saber exactamente cuánto es ese resultado. Entonces, jóvenes, es la raíz cuadrada de n. Raíz cuadrada de n. A ver, n ¿cuánto representa? 50. Raíz cuadrada de 50 no es exacto. Raíz cuadrada de 50 es 7,18, etcétera, etcétera. Pero, si redondeamos, entonces el número de intervalos representa ¿quién? Representa el número 7. Ahí está el resultado. Bien, obtenido el rango y obtenido el número de intervalos, entonces vamos a hallar la amplitud. La amplitud es lo que va a determinar cada uno de los intervalos en ese caso. La amplitud es un dato hasta un límite entre el límite inferior y el límite superior que va a tener el intervalo. En este caso, la amplitud de intervalo está representado por el cociente de ¿quién? Del rango, que es 42, ¿entre quién? Entre el número de intervalo que representa ¿quién? Que representa 7. Entonces 42 entre 7, ¿cuánto es? Es a 6. Ahí está, es 6. Por lo tanto, ya sabemos entonces el intervalo de clase. Bien, ahora vamos a complementar este dato. Listo, chicos. Amplitud del intervalo, ¿cuánto es? Es 6. Muy bien. 30. Va 10. Porque la amplitud es 6. ¿eh? La amplitud es 6. Ya, 10. Aquí represento 16. Ya está bien. La amplitud es 6 unidades. 16. Represento 22. 22 más 6, 28. 28 más 6, 34. 34 más 6, 40. 40 más 6, 46, 46 más 6 es 52. Y ya está. Ya ven, miren. Mediante esta fórmula he determinado del mínimo al máximo valor correspondiente. Ahora sí, entonces, ¿qué va a pasar? El intervalo
al inicio va a tener una llave cerrada, todos ellos, una llave cerrada. Y al final también tiene una llave cerrada. Pero aquí no, aquí es abierta. Ahí es abierta. ¿Por qué? Porque se va a considerar solamente del 10 hasta el 15. 16 no interviene. 16 interviene en la siguiente columna. En este caso, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40, 45. Y aquí sí es de 46 hasta el último término, que es 52, de los datos máximos que tiene. Y aquí representa entonces el total. Entonces, esa es la manera de dar de conocimiento cómo elaboramos una tabla para datos agrupados a través del intervalo. Bien, jóvenes, continuando. Nos habíamos quedado en la elaboración del intervalo de clase de acuerdo a el dato de las edades de esta comunidad. Muy bien, ahora vamos a responder a estas preguntas, pero con el llenado de la tabla de datos agrupados. Bien, esto es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta verticalmente debe dar ¿cuánto? Nos debe dar 50 datos. Bien, a ver, en este caso la frecuencia absoluta es el intervalo que está entre 10 y 15. 10 y 15 busco en los datos correspondientes y ahí hay 12 datos. Entonces, hay 12 jóvenes que tienen entre 10 y 15 años. En el siguiente, de 16 a 21. De 16 a 21 hay 10 jóvenes que tienen esa edad. De 16 hasta 21. No cuenta 22 porque es una llave abierta. Siguiente, de 22 a 27. De 22 a 27 solamente hay 2 comuneros. De 28 a 33, de 28 a 33 hay 5 comuneros. De 34 a 39, dependiendo de los datos, entonces ahí hay 8 comuneros. De 40 a 45, ubicando en los datos, ¿cuántos son? Vienen a ser 5 comuneros. Y finalmente, de 46 a 52, completando la tabla de doble entrada, ahí representa 8 comuneros. En total, si sumamos, debe salir como resultado 50. Ahí está. Entonces, la frecuencia absoluta es 50 en ese orden. Bien, ahora ya saben ustedes los siguientes casos. Esta es la frecuencia relativa. Es la frecuencia entre el número total de datos, 50, 10 entre 50, 2 entre 50, todos ellos se dividen entre 50, ¿correcto? Y la parte decimal aquí es 0,24, 0,20, 0,04, 0,10, 0,16, 0,10 y 0,16. Y el resultado debe darme 1,0 y 0 en la parte decimal. Y si tengo la parte decimal ya sé cuánto es el porcentaje. ¿Cuánto es? 24%, 20%, 4%, 10%, 16%, 10% nuevamente, 16%, y la totalidad representa ¿cuánto? El 100%. Finalmente vamos a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ya saben, frecuencia 12, acumula 12 más 10, 22, 22 más 2, 24, 24 más 5, 29, 29 más 8, 37, 37 más 5, 42, y 42 más 8 representa 50. Ahí está la frecuencia acumulada. Pero ahora en la tabla de datos agrupados hay una columna que está representado por este símbolo. Este símbolo significa marca de clase. Entonces, la marca de clase es el término central de ese intervalo. Entonces, la marca de clase se suma ambas cantidades y se divide entre 2. 10 más 16, 26 entre 2 representa ¿cuánto?
13. Y como la amplitud es 6, entonces a cada columna lo sumo por 6. 19, 25, 31, 37, 43 y 49. Sumo y divido entre 3 y me sale ese resultado. ¿Okay? Ya está comprendida la tabla. Ahora vamos a responder a las preguntas o interrogantes correspondientes. Muy bien. Primera, ¿cuántas personas tienen entre 22 y 46 años? ¿Cuántas personas tienen entre 22 y 46 años? Ahí está. Entonces, entre 22 y 46 años. Entre 22 y 46 años vendrían a ser estas personas. De 22 a 46. Sumando 2, 7, 15, 20. Entonces hay 20 personas que tienen entre 22 y 46 años. ¿Cuántas personas tienen menos de 34 años? Menos de 34 años. Entonces, aquí está. Esto tiene 34, menos de 34 son estas personas. Vamos a la frecuencia absoluta, sería de ahí hacia abajo. Entonces, 12, 22, 24, 29 personas tienen menos de 34 años de edad. Porcentaje. ¿Qué porcentaje tienen menos de 28 años? Menos de 28 años. Porcentaje. Entonces, menos de 28 años, porque es 28 hacia 52, menos de 28, entonces hacia abajo sumo esos porcentajes y sale 48. Entonces, 48% de la población de esa comunidad tienen menos de 28 años. Y el último, ¿qué porcentaje tienen entre 34 y 52 años? ¿Qué porcentaje tienen entre 34 y 52 años? Entre 34 y 52 años. Sumo estas cantidades. 16 más 16, 32, más 10, 42. Entonces, 42% de los comuneros. Bien, jóvenes. Entonces, para culminar, las preguntas que determina el contexto de esta frecuencia para datos agrupados, la última representa. Determina el valor de A. El valor de A es F4 más F6 menos H1. Este F4 minúscula está hablando de la columna de la frecuencia absoluta. Esto es F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Pero como representa F4, entonces 1, 2, 3, 4, entonces F4 representa 5 como un valor entero. F6 es frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. En ese caso aquí está F6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representa 42. Y finalmente H1, la frecuencia relativa, sería 1, 2, 3, 4, pero como me piden H1, ¿quién sería? Sería 0,24. Por lo tanto es una operación aritmética, sería aquí 47 menos 0,24, y esa diferencia es 46,76. Ese resultado entonces que representa el valor numérico de la tabla de distribución para datos agrupados. Bien chicos, entonces esa es la manera de elaborar y resolver problemas de un cuadro estadístico para datos agrupados.